A ver, hermanos, pueden abrir la palabra de Dios en Ageo, capítulo 2, versículos 10 hasta el verso 19, es donde vamos a estar leyendo en esta tarde. Ageo, capítulo 2, verso 10 al 19. Dice así la palabra del Señor. El día 24 del mes noveno, en el año segundo de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Ageo. Así dice el Señor de los ejércitos: pide ahora instrucción a los sacerdotes. Si alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestidura y con su falda toca pan, alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento, ¿quedará este consagrado? Y los sacerdotes respondieron: no. Y dijo Ageo: si alguien inmundo por el contacto con un cadáver toca cualquier de estas cosas, ¿quedará inmunda? Quedará inmunda, respondieron los sacerdotes. Entonces volvió a hablar Ageo: así es este pueblo, y así es esta nación delante de mí, declara el Señor. Y así es toda obra de sus manos, y lo que aquí ofrecen, inmundo es. Ahora pues, consideren bien esto de hoy en adelante. Antes de que se pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor, en aquel tiempo, cuando alguien buscaba un montón de 20 medidas, solo encontraba 10. Venía alguien al lagar para sacar 50 cántaros y solo sacaba 20. Los herí con viento abrasador, plaga y granizo en toda obra de sus manos, pero ninguno de ustedes se volvió a mí, declara el Señor. Pero consideren bien esto desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor. Consideren bien. ¿Está todavía la semilla en el granadero? Todavía la vid, la higuera, el granadero y el olivo no han dado fruto, pero desde hoy yo los bendeciré. Que el Señor bendiga su palabra. John Wesley fue un conocido teólogo, pastor y evangelista inglés, muy conocido por llevar una vida muy metódica. De ahí incluso nace lo que se conoce después más adelante como los metodistas. Él fue hijo de 17 hermanos educados por una madre muy piadosa que es bien conocida, Susana Wesley, que tuvo una dedicación absoluta por sus hijos, por la crianza, por la enseñanza de cada uno de ellos, y quizás él junto a su hermano Carlos Wesley son los más famosos de la familia Wesley. Él fue a la Universidad de Oxford, una universidad muy importante. En esa universidad él creó un grupo muy importante que era el Club Santo, en el cual ellos se dedicaban a la oración, se dedicaban al ayuno, se dedicaban a visitar cárceles, a leer la Biblia en el idioma del griego. Eran personas muy estudiosas, muy ejemplares, que vivieron su fe con mucha fuerza. De tal forma que él se formó en esa universidad hasta el momento en que después terminó su carrera y fue ordenado como clérigo o como sacerdote, como le dicen en la iglesia anglicana de esa época, y terminó siendo, digamos, pastor de una iglesia. Luego de eso, él decidió, porque su deseo era extender el mensaje del Evangelio, decidió ir a otro lugar a predicar el Evangelio, que era las Américas, o sea, lo que conocemos hoy como Estados Unidos, las colonias. Entonces él viajó, fue y predicó allá el Evangelio, pero mientras él estaba predicando algo sucedió. Él empezó a observar y a darse cuenta que la forma en que él predicaba era diferente a cómo predicaban las personas de Estados Unidos, o los colonos, como se le llamaba en ese tiempo. Y empezó a pensar sobre eso, a reflexionar sobre, había algo extraño. Entonces en su viaje, en el barco, que se iban de vuelta en el mundo antiguo, se viajaba en barco, ¿cierto?, por mucho tiempo. Entonces, estando en el barco, en ese momento empezó a llegar una tormenta y empezó a mover el barco de tal forma que parecía que el barco se iba a hundir. Era muy común que la gente muriera así, en el mundo antiguo no había salvavidas, no había nada como hoy. Entonces, estando en ese barco, él se desesperó, tenía mucho temor por la muerte. Y mientras él tenía mucho temor por la muerte, se encontró con otros hermanos que estaban cerca, que ellos, mientras el barco estaba tambaleándose y a punto de hundirse, encontró que estaban cantando. Encontró que se estaban gozando en el Señor, que estaban deleitándose en el Señor. Y él entonces se empezó a preguntar: ¿verdaderamente yo seré creyente? Incluso una persona le confrontó y le dijo: ¿tú eres cristiano? Porque si tú temes ahora y estás temiendo la muerte sabiendo que si nos morimos nos encontramos con el Señor.
Y él empezó a pensar sobre eso, e incluso él en su testimonio personal dice que después de pasar ese proceso, él verdaderamente se convirtió al Señor, tuvo una verdadera conversión según su propio testimonio. Esto nos demuestra, hermanos, que una persona puede ser un gran estudioso de la Escritura. Una persona puede ser una persona muy capaz, como era sin duda Wesley y su hermano, y ser incluso pastor de una congregación, ser predicador, ser persona que expande el evangelio de otras personas y no ser verdaderamente salvo. Y no tener un corazón verdaderamente regenerado, un corazón verdaderamente transformado por el Señor. Y cuando Ageo se dedicó a profetizar al pueblo de Dios, había mucho de esto. Había, como hemos visto hasta el día de hoy, frialdad espiritual, había corazones vacíos. Habían corazones que verdaderamente no estaban sirviendo en la obra de Dios. Y así es como comenzó el capítulo 1, confrontando al pueblo y diciéndoles, si ustedes recuerdan, ¿acaso es tiempo de trabajar en la obra de Dios? ¿Acaso no es tiempo ya de trabajar en la obra de Dios? ¿Acaso no es tiempo ya de empezar a dedicarse de forma completa en esta obra de Dios? Y los confronta diciéndoles que ellos se están preocupando de sus propias casas. O sea, ellos estaban preocupándose de ellos, más que todo. Y no estaban preocupándose del trabajo que Dios le había mandado hacer, que era la extensión de su reino a través de ese templo que manifestaba o que tenía en el antiguo pacto la presencia de nuestro Señor. Luego confrontó al pueblo en otras ocasiones diciéndole que ellos tenían que confiar en Dios, porque Dios finalmente era quien iba a hacer temblar todas las naciones e iba a traer todas las riquezas para que ellos pudieran construir ese templo, ¿cierto? La gloria postrera será mayor, diciéndole esas palabras. Pero aún así, el profeta Ageo siguió insistiendo con un mensaje de confrontación, como vemos hoy en estos versículos que acabamos de leer. ¿Qué es lo que pasaba? Es que este pueblo de Dios estaba trabajando en la obra de Dios, ya había comenzado a trabajar en la reconstrucción del templo de Dios. Pero aún había un problema. El problema es que ellos estaban trabajando con un corazón inmundo. Ellos estaban trabajando no con una motivación santa. Ellos no estaban trabajando en la obra de Dios como Dios quería que trabajaran. Y eso es lo que estos versículos nos van a mostrar, que Dios quiere que cada uno de nosotros sirvamos en su obra de corazón. Que sirvamos en la obra de Dios, en la construcción de su reino, en la edificación de su reino de corazón. Y no simplemente por hacer las cosas. Entonces lo primero que tenemos en estos versículos, en el capítulo 2, del verso 10 al verso 14, lo que tenemos es un pueblo inmundo. Bien, tenemos un pueblo inmundo. Del capítulo 2, versículos 10 al 14, los leo nuevamente, dice: en el día 24 del mes noveno, en el año segundo de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Ageo, así dice el Señor de los ejércitos, pide ahora instrucción a los sacerdotes. Si alguien lleva carne consagrada, la falda de su vestidura, y con su falda toca pan, alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento, ¿quedará a este consagrado? Los sacerdotes respondieron, no. Y dijo Ageo: si alguien inmundo, por el contacto de un cadáver, toca cualquiera de estas cosas, ¿quedará inmunda? Quedará inmunda, respondieron los sacerdotes. Entonces volvió a hablar Ageo: así es este pueblo, y así es esta nación delante de mí, declara el Señor. Y así es toda la obra de sus manos, y lo que ellos ofrecen, inmundo es. Lo que hace el profeta aquí es tomar cosas del antiguo pacto para ilustrar esta verdad, ilustrarle y mostrarle al pueblo de Dios que está inmundo. Así que lo primero que vemos aquí es que los sacerdotes son aquellos que son llamados por Dios. El profeta va a los sacerdotes y le dice, bueno, los sacerdotes que están llamados a dar instrucción son los que van a ser llamados a instruir al pueblo de Dios. Son los que son llamados a que ellos enseñen y muestren a través de esta verdad lo que está sucediendo verdaderamente en el pueblo de Dios. Estaba entendido o se daba por sentado que los sacerdotes eran quienes tenían esa tarea, quienes tenían esa responsabilidad de transmitir la fe, de transmitir las verdades al pueblo de Dios. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 17, versículos 8 y 9, Dios le decía al pueblo de Dios, Deuteronomio capítulo 17, versículos 8 y 9, les dice: si un caso te es muy difícil de juzgar, como entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de pleito y otra, entre una clase de asalto y otra, siendo casos de litigio en sus puertas, te levantarás y subirás al lugar que el Señor te escoja, y vendrás al sacerdote levita y al juez que oficien estos días, y consultarás con ellos,
y ellos te declararán el fallo del caso. O sea, ¿qué le está diciendo? Hay cosas que son difíciles, hay cosas que se pueden tratar de juzgar entre ustedes, pero hay cosas que van a necesitar a aquel que instruye. Van a necesitar a aquel que tiene mayor sabiduría, a aquel que está instruyendo, a aquel que está enseñando. ¿Quién es? El sacerdote. ¿Cierto? El sacerdote es el responsable de enseñar la ley de Dios, de interpretar la ley de Dios y de enseñar la palabra del Señor. Por tanto, si ellos quieren aprender algo, si ellos quieren juzgar un caso difícil, entonces tienen que ir, dice, al sacerdote. Y así podemos encontrar muchas escrituras que nos señalan y nos dicen el sacerdote es el responsable de enseñar, de interpretar y de aplicar la ley de Dios. Entonces les pone dos ejemplos el profeta Ageo. Le dice, bien, veamos con dos ejemplos cómo este pueblo que dice servir al Dios Santo, es un pueblo que está contaminado con pecado. El primer ejemplo que le pone el profeta, en el verso 12, vemos que es el ejemplo de la carne consagrada. ¿Ya? El profeta llama a los sacerdotes y le hace preguntas. Y la primera tiene que ver con esta carne consagrada que llevaba en la falda del vestido del sacerdote y por casualidad, digamos, ¿cierto?, tocaba alguna otra cosa. ¿Qué es lo que sucedía cuando una carne consagrada por el Señor tocaba alguna otra cosa? Lo que sucedía según la ley de Dios, y esto está en el Antiguo Pacto, usted lo puede revisar en varios versículos de la Escritura, es que el alimento quedaba contaminado. Por ejemplo, si quiere ver esto, lo ve en Levítico capítulo 7, en el versículo 19 al 21. Levítico capítulo 7, versículos 19 al 21. Nos dice aquí una ley explícita, tal como nos decía nuestro hermano Marcos, ¿cierto? Hay leyes explícitas del Señor dadas. Aquí había una ley explícita que Dios había dado al pueblo de Dios. Levítico capítulo 7, versículos 19 al 21. La carne que toque cualquier cosa inmunda no se comerá. Se quemará en el fuego. En cuanto a otra carne, cualquiera que esté limpio puede comer de ella. Pero la persona que coma la carne del sacrificio de las ofrendas de paz que pertenezcan al Señor, estando inmunda, esa persona será exterminada de entre su pueblo. Y cuando alguien toque alguna cosa inmunda, ya sea inmundicia humana o un animal inmundo, y cualquier cosa abominable e inmunda, y coma de la carne del sacrificio de la ofrenda de paz que pertenece al Señor, esa persona será exterminada del pueblo del Señor. Por tanto, ¿qué le estaba diciendo? Le estaba diciendo, si el sacerdote lleva una carne y esa carne se ve ensuciada, se ve manchada con algo, entonces dice que la persona no puede comer de esa carne. Esa carne está inmunda, esa carne está contaminada y no es lo que el Señor quiere. Por eso el profeta responde, bien, ¿está esa carne consagrada al Señor? La respuesta es no. Está consagrada porque ha sido ensuciada, se ha manchado, se ha contaminado, y para Dios, que es un Dios santo, no se puede presentar ninguna de esas cosas. Y el segundo ejemplo es el ejemplo del cadáver, ¿ya? Que lo vemos ahí en el verso 3, el profeta Ageo pone este segundo ejemplo, que se trata si alguien toca algún cadáver, ¿cierto? Nuevamente, si lo toca por casualidad, ¿qué sucede con uno? La ley, ¿qué decía? Los sacerdotes sabían qué decía la ley de Dios si alguien toca algún cadáver. Bueno, dice que queda inmundo. Vea conmigo Números capítulo 19, versículos 11 al 13, en donde vemos aquí esta ley explícita también que Dios nos da acerca de esto. Números capítulo 19, versículos 11 al 13. Nos dice la palabra del Señor: el que toque el cadáver de una persona quedará inmundo por 7 días. Y aquel se purifica a sí mismo de su inmundicia con el agua al tercer día y al séptimo día, y entonces quedará limpio. Pero si no se purifica a sí mismo al tercer día y al séptimo día, no quedará limpio. Cualquiera que toque un cadáver, el cuerpo de un hombre que ha muerto, y no se purifique a sí mismo, contamina el tabernáculo del Señor. Y esa persona será eliminada de Israel. Será inmundo, porque el agua para la impureza no se roció sobre él, su impureza aún permanece sobre él. O sea, esto no es algo sencillo, hermanos. Les dice que si alguien está inmundo y toca un cadáver y se acerca al tabernáculo del Señor, infecta todo. Infecta y mancha todo. A tal punto que dice que Dios lo va a eliminar del pueblo, o sea, lo va a matar. Porque se ha acercado a un terreno santo, sin considerar las consecuencias de lo que esto
significa. Entonces Ageo le hace la pregunta y le dice a los sacerdotes, ¿cierto? ¿Quedará esto inmundo? ¿Será esto acaso limpio? ¿Será esto algo puro? No. No es puro. Es inmundo. Y la aplicación que hace el profeta entonces en el verso 14, ¿cuál es? Dice, así es el pueblo. Así es el pueblo. Inmundo, sucio, como si hubiera tocado un cadáver, como si su comida consagrada se hubiera infectado. Así es este pueblo. Le aplica y le dice, así son ustedes, inmundos delante del Señor. Están manchados delante de Dios. Son personas inmundas y contaminadas y por tanto no personas santas. Hermanos, estos versículos nos dicen inmediatamente a nosotros como creyentes. Nos dice, hermanos, que hay un llamado de Dios para cada uno de nosotros a huir de la inmundicia, a huir de todo lo infectado, a huir de todo lo pecaminoso. Ahora, hay que entender, no estamos en el antiguo pacto, donde era estos sacrificios, esto ya cesó, se terminó. Pero aún este lenguaje, si uno ve al Nuevo Testamento, lo encuentra por todos lugares. Por todas partes encuentra a Pablo, a Pedro, a Jesús, a todos los apóstoles diciéndole al pueblo de Dios, apártense de lo inmundo, apártense de lo pecaminoso, aléjense, porque no es la voluntad del Señor. Por ejemplo, en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 17, dice, por tanto, salgan del medio de ellos y apártense, dice el Señor, no toquen lo inmundo, y yo lo recibiré. Santiago, capítulo 1, versículo 21, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. ¿Qué nos dice ahí, hermanos? Tenemos que huir de lo inmundo, tenemos que huir de lo que es contrario a la voluntad de Dios, todo lo pecaminoso, todo lo que no es conforme a la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, aquí en este contexto uno se puede preguntar, bueno, ¿qué es lo inmundo? ¿Qué es lo pecaminoso? Aquí, hermanos, son las buenas obras hechas sin un corazón verdaderamente transformado. Son las obras buenas que tú haces sin verdaderamente hacerlo para la gloria de Dios. Son las buenas obras que tú haces para aparentar, pero que no la estás haciendo para glorificar a Dios. Aquí siempre me acuerdo del ejemplo de Martin Luther Jones, que él decía, ¿dónde nosotros vemos la inmundicia generalmente? La vemos en un borracho, ¿cierto? Aquí en Plaza Chaure, o en Victoria, donde sea, vemos a un borracho y decimos, ahí está la inmundicia, ahí está el pecado. Pero él decía, la inmundicia, ¿saben dónde está? En el púlpito. Está cuando vemos a una persona predicar, a una persona dirigir, a una persona guiar un culto, que su corazón no está ahí, que su vida no refleja lo que predica. Ahí vemos la inmundicia. Ahí está lo sucio, ahí está lo inmundo. Y la pregunta para nosotros es, hermano, ¿servimos en la obra de Dios? ¿Sirves en la obra de Dios para su gloria? ¿Sirves en la obra de Dios de corazón a Dios? ¿Libre de orgullo, libre de soberbia? ¿Me entrego realmente de corazón a Dios? ¿Me entrego realmente para honrar a Dios? Todo lo que hago, lo hago con la intención de querer que el reino de Dios sea extendido, o lo hago para autopromocionarme, para que me aplaudan, para que me conozcan, etc. Eso, hermano, es pecado. Eso es inmundo delante de Dios. Y por eso todo lo que debemos hacer lo hacemos de corazón a Dios. Nosotros no vamos a poder ver eso. Nosotros solo vemos caras, pero Dios sí ve. Dios ve el corazón. Dios puede ver la intención de nuestro corazón. Y esa es la pregunta, hermanos. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo estoy sirviendo la obra de Dios? ¿Estoy sirviendo de corazón a Dios? ¿Realmente o no? Y en segundo lugar, aquí no solo hace un llamado a huir de la inmundicia, sino que, por tanto, nuestro llamado es ir en pos de la santidad. Ir en pos de la santidad. Hay muchos mandatos en la Biblia acerca de esto, de la santidad que Dios quiere de nosotros, pero uno de los que yo veo mucho más directo, totalmente directo, es lo que nos dice Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 13 en adelante, nos dice lo siguiente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 al 8, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual,
que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante, como los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador de todas estas cosas, como también antes le dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por tanto, el que rechaza esto, no rechaza a un hombre, sino que rechaza a Dios, que les ha dado el Espíritu Santo. El llamado para nosotros como cristianos es la santidad. ¿Y qué es la santidad? ¿Es ser perfecto? ¿Es ser una persona que no tiene defectos? No. Una persona santa es una persona apartada, una persona dedicada a Dios, que todo lo que anhela y todo lo que desea en su vida es glorificar al Señor. Por tanto, lo que el profeta nos está pidiendo aquí es que todo nuestro ser, toda nuestra vida, nos la entreguemos a Dios. Todo lo que somos lo entreguemos a Dios. Cada una de las áreas de nuestra vida. Las áreas incluso en donde nosotros sabemos que pecamos. Las áreas en las cuales nosotros sabemos que fallamos. Dios nos pide, entréguenla. Entréguenla para que sea santificada, para que sea purificada, para que sea limpiada de todo el pecado. Incluso, hermanos, las intenciones, incluso las motivaciones por las cuales hacemos las cosas, deben ser entregadas a nuestro Señor, entregadas a nuestro Dios. Y en tercer lugar, aquí hay un llamado, porque primero se dirige a los sacerdotes y muestra que hay una necesidad de que estos sacerdotes enseñen y por tanto también sean ejemplares en este llamado que el Señor ha pedido. Y esto nuevamente, si uno va en el antiguo pacto, había toda una lista de requisitos de cómo tenía que el sacerdote presentarse a Dios, vivir, con quién casarse, cómo vestirse, era muy, muy detallado. Y uno llega al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto, se encuentra con que también hay un estándar bien alto para aquellos que son llamados al ministerio, aquellos que son llamados al ministerio pastoral, aquellos que son llamados a ser ancianos de la iglesia, o aquellos que son llamados a ser diáconos de la iglesia. Tienen un estándar más alto. Un estándar. Por ejemplo, si uno lo lee, Pablo escribiéndole a Timoteo en el capítulo 3, en su primera carta de Timoteo, capítulo 3, en el verso 2 le dice que un obispo pues debe ser irreprochable o irreprensible, depende de la versión en la cual se traduzca. Si uno va al tema de los diáconos, también se encuentra con lo mismo. Dice que también los diáconos sean sometidos primero a prueba y si son irreprensibles, entonces que sirvan como diáconos. Y la idea de irreprensible es la idea de no tener una mancha totalmente evidente, la cual todos podamos ver y decirnos, este hermano, no debe ser quien sirve en ese ministerio. Como representantes del reino de Dios, tenemos que tener el estándar, se le llama el estándar muy alto, un estilo de vida para la gloria del Señor. Pero estos mandatos no son solo para los ancianos o los diáconos, sino que Pablo lo escribió para que este fuera el estándar de toda la iglesia. Hay hermanos que pueden tener esta característica que nos pide aquí la Escritura y no necesariamente van a ser ancianos, o no necesariamente van a ser diáconos de una iglesia. Es como decía un predicador, hoy en día estamos tan escasos de ancianos, tan escasos de diáconos, que apenas vemos un hermano piadoso y decimos, este hermano es así. No, este hermano es diácono. Estamos tan escasos, porque es verdad, escasos, cada vez hay menos pastores, cada vez hay menos gente dedicada al llamado pastoral. Entonces cuando vemos a un hermano que es piadoso, pensamos inmediatamente que ese hermano tiene que ser anciano, pero no necesariamente. Pueden ser hermanos que el Señor le ha llamado a ser ejemplo y a vivir para su gloria y le ha llamado en otra área de la vida, pero son piadosos. Pero un llamado para toda la iglesia, hermanos, hermanas, todos debemos anhelar vivir de forma irreprensible delante de Dios. Todos debemos anhelar así. Los hermanos que somos casados, tenemos el llamado de ser sacerdotes en nuestro hogar, pastorear a nuestra familia en primer lugar, a nuestra esposa, a nuestros hijos, con la palabra del Señor, con el ejemplo, con la lectura, con el culto familiar. Tenemos que hacer y tenemos que cumplir con esa responsabilidad. Y las hermanas tienen que respetar a su marido y someterse a su esposo como la Escritura manda. Eso es parte del llamado que el Señor ha hecho, y aquellos que son solteros, hermanos y hermanas, están llamados a glorificar a Dios con su soltería para exaltar a Cristo en todas las cosas que hacen. Y también están llamados a ser irreprensibles. Es parte
del llamado del Señor para cada uno de nosotros como cristianos. Entonces el profeta Ageo les dice: ustedes, hermanos, están inmundos. Lo que necesitan es limpiarse, alejarse de lo pecaminoso y humillarse delante del Señor. Hermanos, estamos viviendo de esa forma inmunda delante de Dios. Hay pecado en nuestro corazón, entonces tenemos que entregarlo delante de nuestro Dios. Y luego les dice del verso 15 al verso 19 que vuelvan a considerar sus caminos. Aquí es muy parecido a lo que nos dice en el primer capítulo. Les dice: vuelvan a considerar sus caminos. Y aquí les dice en el verso 15 al 19, donde les leo que le está llamando a meditar nuevamente el Señor al pueblo. Dice: ahora pues consideren bien esto en adelante. Antes de que se pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor, en aquel tiempo, cuando alguien buscaba un montón de medidas, solo encontraba 10. Venía alguien al lagar para sacar 50 cántaros y sacaba 10. Los herí con viento abrasador, plaga y granizo en toda obra de sus manos, pero ninguno de ustedes se volvió a mí, declara el Señor. Pero consideren bien esto desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que pusieron los cimientos del templo del Señor. Consideren bien: ¿está todavía la semilla en el granero? Todavía la vid, la higuera, el granado y el olivo no dan frutos, pero desde hoy yo los bendeciré. Estos versículos, hermanos, el profeta nos dice 3 cosas. En primer lugar, les dice: miren cómo era su vida antes de la construcción del templo. Observen cómo era su vida antes de la construcción del templo. Aquí tenemos que volver un poco al capítulo 1, en donde el profeta les dice a ellos que entre más cosas hacen, ellos no encuentran satisfacción en nada. ¿Recuerdan lo que les dice en el capítulo 1, versos 5 y 6? Ahora pues dice el Señor: consideren bien sus caminos. Vean lo que ustedes hacen: siembran mucho pero recogen poco, comen pero no hay suficiente para que se sacien, beben pero no es suficiente para que se embriaguen, se visten pero nadie se calienta, recibe salario, el salario es como si recibiera en una bolsa rota. Entonces lo mismo le dice aquí: ustedes tienen la esperanza de cosechar 20 sacos y solo obtienen 10. Ustedes vienen en busca de 50 cántaros de vino y solo encuentran 20. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, hermanos, que la tierra no está dando lo que yo esperaba. ¿Y por qué no está dando la tierra lo que yo esperaba? Porque hay una razón. ¿Cuál es la razón? El pecado. Están más preocupados de ustedes que de la obra del Señor. Están viviendo para ustedes, pero no para la obra del Señor. Y eso te está recordando. Consideren sus caminos, consideren su vida, observen cómo han estado viviendo hasta el día de hoy. Luego les dice los juicios que han experimentado a través de esto. Les dice que el Señor le ha enviado viento abrasador, plaga y granizo. Le ha enviado juicios y aún así dice: ustedes no se han vuelto a mí. Ustedes han visto que su vida no prospera, que algo sucede y aún así ustedes no se vuelven a mí. No vienen nuevamente a mis caminos, sino que siguen viviendo en ese estado pecaminoso. El profeta Amós dice algo muy similar. El profeta Amós, otro profeta menor, en el capítulo 4, versículos 6 al 9, dice: pero yo también los he puesto a diente limpio en todas sus ciudades y a falta de pan en todos los lugares. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor. Y además les retuve la lluvia cuando aún faltaban 3 meses para la siega. Hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Y la parte donde llovía se secó. Así que de 2 o 3 ciudades iban tambaleándose a otra ciudad para beber agua y no se saciaban. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor. Los herí con viento abrasados y con plagas, y la oruga ha devorado sus muchos huertos y viñedos, sus higueras y sus olivos. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí, dice el Señor. O sea, el profeta les dice claramente: todo esto ha sucedido porque ustedes han estado viviendo en pecado. Y estos juicios vienen porque son los juicios del pacto que Dios había establecido. ¿Cuáles eran las consecuencias de vivir
en la voluntad del Señor? Bendición. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir en pecado? Maldición. Lo había establecido Deuteronomio 28. Y eso es lo que el pueblo estaba viviendo ahora. Eran los juicios a causa del pecado. Entonces, cuando nosotros vivimos en la voluntad de Dios, y eso es lo que les dice el profeta, eso es lo que ustedes han experimentado, eso es lo que ustedes han vivido hasta ahora. Pero termina diciendo, yo ahora los voy a bendecir. Ahora que están obedeciendo, o ahora que están comprendiendo que deben arrepentirse, que deben servir en mi obra de corazón, entonces ahora yo los voy a bendecir, hermanos. Los voy a bendecir. Miren las maravillosas promesas de Dios y miren las grandes bendiciones que Dios le da a su pueblo. Y uno puede leer de esto incluso en Deuteronomio 28 un poco, ¿no? Porque hay mucha información que nos da el Señor ahí en sus promesas, pero miren lo maravilloso que nos dice cuando nos habla de obedecer al Señor en Deuteronomio 28, en el versículo 1 y 2, le dice, y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti, y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Bueno, y ahí describe en detalle, ¿cierto? Todo, el vino, el lagar, la prosperidad que van a tener, el nombre que va a ser exaltado, van a tener abundancia de cosas si ellos viven conforme a la voluntad de Dios. Si ellos viven en obediencia a la voluntad de Dios, entonces el Señor les va a bendecir. ¿Qué nos dice a nosotros, hermanos? Nosotros no estamos en el antiguo pacto, sino que somos del nuevo pacto. Sin embargo, estas verdades todavía se aplican a nosotros. Y lo que nosotros podemos hacer es considerar en primer lugar la vida que estamos llevando hoy. Podemos considerar cómo nosotros estamos viviendo la vida hoy. ¿Hay satisfacción en nuestra vida, hermanos? ¿Hay acaso frialdad espiritual en nuestro corazón? ¿Estás viviendo para Dios o estás viviendo solo para ti mismo? ¿Estás preocupado solo de tu propia vida o estás verdaderamente preocupado del reino de Dios? ¿Estás comprometido con el reino de Dios? ¿Ves en tu propia vida satisfacción, gozo, deleite en el Señor? ¿Ves tu propia realidad, quizás afligido, angustiado, endeudado, entre otras muchas cosas más? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Debería vivir así? ¿Debería vivir de esa manera usted? ¿Debería ser ese el estilo de vida cristiano que vive para la gloria de Dios y se deleita en Dios? Sin embargo, viven así. Sin embargo, viven preocupados del día de mañana, viven preocupados del trabajo. Lo que ustedes los gobierna no es lo que Dios dice en su palabra, sino lo que las noticias dicen de lo que va a pasar mañana en el país, lo que va a pasar en el mundo. ¿En serio, hermano? ¿En serio esa es tu preocupación? ¿No debería ser más bien las promesas de Dios y vivir para la gloria del Señor? Amén. Así es, Señor. Y pase lo que pase, Amén. salga quien salga, gobierne quien gobierne en el mundo. Amén. Es Amén, así es. Dios Amén. quien gobierna las naciones. Amén. Es Dios quien Señor. gobierna Amén. todas las cosas. Amén. Gloria Eso al Señor. debería estar en tu propio corazón. Amén. Eso debería gobernar tu vida. Porque cuando gobierne eso tu vida, entonces créeme, hermano, vas a dedicarte a ojos cerrados al reino de Dios. Porque va a decir Cristo vencido. Amén. Cristo triunfa, Cristo es lo máximo. Y no hay nada que me haga tener temor. Porque yo vivo para Dios. Amén. Vivo para su gloria, vivo para su reino, para la extensión de su evangelio. En segundo lugar, hermano, considera la disciplina de Dios en tu propia vida. Recuerden lo que nos dice Hebreos capítulo 12, del verso 5 al 11. Nos dice que el Señor disciplina a quien ama. Amén. Es una larga escritura, ¿cierto? Que nos dice que nuestros padres nos disciplinaron, pero ellos, según su propia consideración, pero Dios nos disciplina para bien. Él es el único que disciplina de forma perfecta. Todos como padres fallamos en la disciplina, disciplinamos pecaminosamente, de forma irada, pero solamente Dios disciplina de forma perfecta, porque Dios. Y esa disciplina es para sacar un fruto de nosotros. Y dice, cuando estamos en la disciplina, a nadie le gusta la disciplina. Naturalmente no nos gusta ser disciplinados, pero es para un buen fruto. Es para algo bueno. Y eso bueno
es para que nosotros sirvamos para la gloria de Dios. Y por tanto hay que preguntarse en el estilo de vida que uno está llevando. No todo sufrimiento, por supuesto, es disciplina del Señor. No toda escasez tampoco es disciplina del Señor. Pero sí tienes que preguntarte cuando venga, ¿por qué estás sufriendo lo que estás sufriendo? Quizás es pecado. Quizás es que tu propio estilo de vida ha vivido no conforme a la voluntad de Dios y estás sufriendo las consecuencias de ese estilo de vida. Por mucho tiempo quizás tuviste un excelente trabajo, prosperaste económicamente, te iba muy bien, pero nunca te acordaste de Dios, nunca serviste en su obra. Y ahora estás en escasez sufriendo y dices, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Bueno, muchas veces, no siempre, pero muchas veces puede pasar porque Dios nos está disciplinando. Dios nos está enseñando en medio de eso, a que aprendamos a depender y aprendamos a confiar en su misericordia, en su gracia y en su bondad. Y finalmente, hermano, considera la vida que Dios te llama a vivir. Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 10, que el ladrón solo viene para robar, matar y destruir, refiriéndose a los fariseos, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué significa vida en abundancia? Dice Salmo 1, versículo 3, que el que se deleita en la Escritura será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prospera. Amén. Eso es abundancia, eso es prosperidad. Y si tú ves tu vida hoy, dices, ¿dónde está la vida en abundancia? ¿Dónde está la vida que me dice este salmo? ¿Dónde está la vida que Jesús prometió? ¿Dónde está esa vida? Bueno, esa vida, hermano, está cuando vivimos con Cristo centrado. Es cuando nosotros verdaderamente entregamos todo a Dios, toda nuestra vida, todo nuestro ser. Y entonces la vida en abundancia brota de nosotros. No tiene que ver con las circunstancias. Tiene que ver con Cristo en el centro. Deleitándonos, renunciando a nuestros pecados, renunciando a nuestra comodidad, renunciando a nuestra frialdad espiritual, renunciando a lo que somos y queremos vivir cómodamente a nuestros sueños, a lo que nosotros tenemos, nuestras expectativas. Es renunciar y decir, no, voy a vivir como Dios quiere que viva. Amén. Y si es en la pobreza para su gloria, así es. Y si es en la riqueza para su gloria, así es. Amén. 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 Vivo así. Dios me ha llamado y va a usarme de esa manera. Amén. Y voy a vivir una vida en abundancia. No voy a estar afligido en ansiedad, con amargura, sino que voy a estar gozoso en el Señor. Amén. Porque el Señor me ha salvado, me ha dado de su misericordia, de su gracia. Y por tanto soy bendecido, soy prosperado, soy gozoso delante de Dios. La Escritura, hermano, nos promete en varios lugares que tenemos todas las bendiciones espirituales de Cristo Jesús. Amén. Se nos ha dado toda esa riqueza espiritual para nosotros como cristianos. Y si nosotros renunciamos a nuestro pecado, renunciamos a nuestras buenas obras de querer vivir haciendo las cosas en apariencia y no sirviendo de corazón, si renunciamos a ese pecado y lo entregamos al Señor y vivimos de esa manera, entonces el Señor nos va a bendecir. Y vamos a vivir una vida que le honra, que le glorifica. Y somos totalmente bendecidos cuando servimos al Señor de corazón. Amén. Oremos. Padre, damos las gracias por